Todo ciclo que se prolonga demasiado acaba asfixiando el alma. Y ella, silenciosa, responde con síntomas que el mundo no comprende: insomnio, angustia, repeticiones, relaciones que se convierten en espejos de ese mismo dolor. Cuando un ciclo debe cerrarse, pero se ignora, el alma no olvida, lo registra y convierte ese olvido en vacío. Un vacío que crece, incluso cuando la vida parece estar en su lugar. Pero lo que nadie te contó es que el alma tiene un proceso secreto para romper esos lazos. Un camino interno, invisible a los ojos, donde las verdades negadas comienzan a empujar las puertas de la conciencia. No es magia, es un colapso sagrado. El dolor que sientes puede no ser el fin, puede ser el llamado para, finalmente, cerrar aquello que ya terminó dentro de ti, pero que aún insiste en continuar hacia afuera. Hoy quiero conducirte por esta jornada oculta, el proceso espiritual y psicológico que antecede toda liberación verdadera. Hablemos de las máscaras que has usado, de los patrones que heredaste, de las sombras que no te atreviste a escuchar. Porque todo cierre de ciclo comienza con un reencuentro contigo mismo. Si algo de esto ha resonado en tu corazón, suscríbete y ayúdanos a expandir estas reflexiones. Hay muchas almas tratando de entender lo que sienten, y tu despertar puede ser la luz que otras también están buscando. Existe un tipo de silencio que grita dentro de nosotros. No hace ruido, pero pesa en los hombros, cierra el pecho y susurra: falta algo. Ese vacío interior, que insiste en manifestarse aun cuando todo parece estar bien, es la primera señal de que el alma ha comenzado a llamar. Muchos ignoran ese llamado, se ocupan demasiado, aceleran la vida, lo enmascaran con éxito o afecto. Pero llega un momento en el que ni las victorias, ni los aplausos, ni el amor externo consiguen llenar el hueco interno. Y entonces el alma habla más alto. Esa sensación de incompletitud, tan común y al mismo tiempo tan negada, es el inicio de la travesía hacia la verdad interior. No se trata de una tristeza común, sino de una añoranza de lo que fuimos antes de las máscaras, antes de la necesidad de agradar. ¿Te has sentido alguna vez desconectado de ti mismo, incluso rodeado de gente? ¿Has mirado tu vida y pensado: ¿esto no soy yo? Entonces, sabes de lo que hablo. Ese es el llamado. E ignorarlo es traicionar tu propia esencia. El llamado del alma no llega con anuncios. Llega disfrazado de crisis, de desánimo, de ansiedad o de un extraño deseo de desaparecer. En muchos casos es el cuerpo el que denuncia primero y no la mente. Insomnio, fatiga, un cansancio que ninguna noche de sueño cura. Esto no es debilidad, es el grito de la autenticidad pidiendo paso. El alma sabe cuándo la están olvidando, y cuando eso sucede, comienza a implorar, en silencio, por un reencuentro, por ser escuchada, por la verdad. La autenticidad no es rebeldía, es reconexión. Es el regreso a lo que fuimos antes de que el mundo nos enseñara quién debíamos ser. Y ese retorno comienza con coraje, el coraje de afrontar el malestar, de aceptar que algo ya no encaja, de reconocer que vivimos demasiado de cara al mundo y muy poco de cara al interior. Si sientes que algo en ti clama por un cambio, no huyas. Este es el inicio de un proceso sagrado y nos llevará directamente al siguiente punto de este camino de sanación interior. Desde muy temprano aprendimos a ponernos máscaras, no las de carnaval o teatro, sino las que nos ayudan a sobrevivir. La máscara del fuerte, del exitoso, del que lo controla todo. Creamos versiones de nosotros mismos para complacer a los demás, incluso si eso silencie partes del alma. Hacemos esto para ser amados, respetados, aceptados. Pero llega un momento en que la máscara pesa más de lo que protege. El despertar interior ocurre cuando el alma se cansa de fingir. Cuando te das cuenta de que sonríes por fuera, pero mueres por dentro. Cuando las palabras que salen de tu boca ya no corresponden a tu verdad. Existe un abismo entre lo que muestras y lo que realmente sientes, y ese abismo duele. Y cuanto más grande es el abismo, más urgente es la necesidad de cambio. Esa ruptura entre apariencia y esencia es un punto de quiebre,
pero también de revelación. El dolor de sostener una imagen que no coincide con quien eres se vuelve insoportable. Y eso es una buena señal. Es la señal de que el alma quiere salir de la prisión del desempeño. Quiere ser vista por completo, con fallos, dudas, sombras y luz. Porque solo cuando la máscara cae puede comenzar la sanación. Y es aquí donde muchos se rinden, porque quitarse la máscara exige valentía, exige mirar hacia adentro y admitir que no sabemos quiénes somos sin ella. Pero ese momento de brutal honestidad es liberador. Es el comienzo de una nueva historia, no construida para impresionar, sino para ser vivida con verdad. Y es precisamente esa ruptura la que nos conduce, inevitablemente, al inicio del proceso de individuación. La jornada del alma nunca comienza en una celebración, sino en crisis. La individuación, ese proceso profundo de convertirse en quien realmente se es, no nace del confort. Surge cuando algo dentro de nosotros empieza a derrumbarse. Cuando percibimos que ya no podemos seguir fingiendo ni encajando en estructuras que asfixian nuestra verdad. Es en ese momento cuando el dolor deja de ser castigo y se convierte en portal. Las primeras señales son sutiles, pero persistentes. Una tristeza sin nombre, un deseo inexplicable de aislamiento, un rechazo a las conversaciones vacías. Todo aquello que antes parecía tolerable, ahora se vuelve intolerable. Esto no es depresión común. Es el alma pidiendo espacio, empujando las paredes internas para expandirse. Y cuanto más resistimos, más la vida nos empuja hacia adentro. Individuar no es lo mismo que evolucionar. La evolución puede ser superficial. La individuación no. Exige muerte simbólica, desapego de las viejas versiones y caminar sin certezas. Es como atravesar un bosque oscuro sin senderos, solo con intuiciones. Y aunque asuste, es en esa oscuridad donde reencontramos fragmentos perdidos del alma, memorias, dolores y potencias olvidadas. Cuando el malestar se convierte en movimiento, algo cambia. No es un cambio visible a los demás, sino un cambio de eje interno. Comenzamos a preguntarnos, ¿quién soy sin los roles que desempeño? Y ahí comienza la individuación, no con respuestas, sino con preguntas profundas, con escucha, con entrega. Y a medida que nos sumergimos, descubrimos que no estamos solos en este camino, pues hay algo más grande que nos conecta a todos, el inconsciente colectivo. Cuando hablamos del inconsciente, la mayoría piensa en memorias reprimidas, traumas personales, imágenes olvidadas de la infancia. Pero hay algo aún más profundo y misterioso. El inconsciente colectivo es un océano psíquico en el que todos estamos sumergidos, sin importar cultura, edad o historia de vida. Son patrones arquetípicos, imágenes y experiencias universales que heredamos como humanidad. Como si cada alma llevara consigo una biblioteca ancestral, silenciosa pero viva. En este vasto inconsciente habitan figuras como el héroe, la madre, el viejo sabio, la niña herida, símbolos que emergen en los sueños, en las mitologías, en las películas y en nuestra propia travesía. Cada uno de nosotros porta esos arquetipos en su interior, y gran parte de nuestros sufrimientos actuales no son solo nuestros, son dolores heredados, memorias emocionales de la especie. Reconocer esto es liberador, porque muestra que no estamos enloqueciendo, estamos despertando. La sombra, por ejemplo, es una de esas figuras que habita tanto el inconsciente personal como el colectivo. Es todo aquello que rechazamos en nosotros, pero que silenciosamente guía nuestras decisiones, relaciones y crisis. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esa es una de las verdades más potentes que he compartido, y nos llama a una responsabilidad espiritual, integrar lo que nos enseñaron a negar. Al acceder al inconsciente colectivo, no nos sumergimos en el caos, sino en el origen. Es como visitar las raíces de la psique humana y descubrir que nuestras heridas son, en realidad, portales. Portales hacia una sabiduría olvidada, hacia una reconexión con el alma.
Y por eso recordar, sí, recordar, se convierte en un acto simbólico tan poderoso en el proceso de sanación e individuación. Reflexionemos sobre ello a continuación. Recordar no es solo un ejercicio mental, es un acto del alma. Cuando escribimos o pronunciamos «yo recuerdo», no recuperamos meros hechos, accedemos a capas ocultas del ser. Recordar es como encender una vela en una habitación oscura de la conciencia. Cada memoria rescatada, cada sensación que retorna, trae consigo un trozo de nuestra verdad olvidada. Por eso el acto de recordar es profundamente simbólico. Despierta, reconecta y sana. Hay dolores que no surgieron en esta vida, hay heridas que resuenan a lo largo de generaciones. El inconsciente colectivo alberga traumas antiguos que a veces se manifiestan como miedos irracionales, bloqueos emocionales o repeticiones de patrones. Cuando recordamos con el corazón, y no solo con la mente, damos nombre a lo invisible. Empezamos a reconocer que lo que sentimos ahora tiene raíces en algo mayor, y ese reconocimiento abre espacio para la sanación interior. La palabra recordar viene del latín rememorari, que significa traer de vuelta al corazón. Y eso es exactamente lo que proponemos al despertar del alma. No un recuerdo intelectual, sino una evocación sagrada. Cuando practicamos el yo recuerdo como gesto simbólico, activamos una llave interna que toca dimensiones profundas del inconsciente. Y muchas veces es en ese gesto sencillo donde el alma halla su camino de regreso a casa. La simbología del recuerdo también nos enseña que no partimos de cero, sino que retornamos a algo esencial. Lo que llamamos autoconocimiento es, en realidad, un viaje de regreso, desprender capas, máscaras y distracciones. Y al recordar quiénes somos, inevitablemente hallamos aquello que negamos, nuestra sombra. Y con ella debemos aprender a escuchar atentamente en el siguiente paso de la travesía. La sombra no es el mal en nosotros, es todo aquello que fue reprimido, olvidado o rechazado por no encajar en lo que aprendimos a llamar aceptado. Nuestras emociones más intensas, impulsos negados, miedos primitivos, todo habita ese territorio oculto del alma. Pero ignorarla no la silencia. Al contrario, cuanto más evitamos la sombra, más se manifiesta mediante autosabotajes, adicciones, relaciones tóxicas y reacciones desproporcionadas. Escuchar la sombra es un acto de valentía, es sentarse con el malestar sin huir, es permitir que el dolor hable sin juicios. La sombra tiene voz, y a menudo lo que quiere decir no es destructivo, sino liberador. Guarda las partes de nosotros que fueron desterradas, pero que aún conservan potencia, verdad y sabiduría. Escucharla es acoger el lado olvidado del alma, el lado que aún late pidiendo reconocimiento. La verdadera sanación no ocurre al eliminar el sufrimiento, sino al comprenderlo. Cada dolor encierra un mensaje, una llave hacia un aspecto de nuestra historia que necesita ser integrado. El proceso de individuación exige esa escucha profunda, sin prisas, sin negaciones. Cuando escuchamos nuestras sombras, comprendemos que no buscan destruirnos, sino completarnos. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Escribí una vez. Y esa frase sigue siendo un eterno llamado a la empatía contigo mismo. Al integrar la sombra, no nos volvemos perfectos, sino enteros. El alma no ansía una pureza inalcanzable, sino una unidad verdadera. Y esa unidad redefine nuestra mirada hacia el mundo, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Algo cambia en la visión, en la sensibilidad. Y ese despertar silencioso nos prepara para contemplar la vida con una nueva lente, la del autoconocimiento profundo. Después de escuchar la sombra, ya no podemos vivir como antes. Algo se desplaza internamente, como si los ojos finalmente se abrieran a una realidad que siempre estuvo allí, pero nunca percibimos. Ese es el despertar. No llega con fuegos artificiales, sino con silencios profundos y percepciones súbitas. Es cuando las mismas rutinas de siempre dejan de tener sentido, y aquello que antes parecía esencial ya no lo es.
El despertar no es un logro, sino una consecuencia. Consecuencia de haber atravesado el dolor con presencia, de haber mirado a los ojos de tu propia alma. Es cuando la sensibilidad se agudiza. Sonidos, gestos, palabras e incluso silencios comienzan a sentirse con mayor intensidad. Empiezas a ver el sufrimiento en los ojos de los demás y reconoces allí algo que ya viste en ti. Esta nueva visión no juzga, comprende. El mundo no cambia, pero tu modo de relacionarte con él sí. Percibes que estabas dormido, viviendo en piloto automático, reaccionando según condicionamientos antiguos. El despertar trae una lucidez espiritual que ilumina tanto tus elecciones como tus vacíos. Y esa luz no viene de fuera, sino del encuentro con tu propia verdad. Es en ese punto donde la transformación interior se hace inevitable. Esta nueva mirada puede asustar al principio, desmantela ilusiones y exige coherencia entre lo que sientes y lo que vives. Pero también es liberadora, porque por primera vez te permites vivir conforme a tu alma y no a las expectativas del mundo. Y es en ese alineamiento donde los ciclos antiguos comienzan a revelarse, aquellos que repetimos sin darnos cuenta, hasta que estamos listos para cerrarlos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? Relaciones que terminan de la misma manera, dolores que regresan con rostros diferentes, decisiones que te colocan en el mismo lugar, como si anduvieras en círculos. Esto no es casualidad, son ciclos, y se repiten no para castigarte, sino para enseñarte. Hasta que la lección sea comprendida, el alma seguirá girando en el mismo punto. Cerrar un ciclo es más que pasar página, es comprender qué te mantuvo preso en ella, el apego, el miedo, la negación o incluso la esperanza ilusoria de que algo cambiaría por sí solo. Pero los ciclos no se cierran con prisa, exigen lucidez, escucha y sobre todo gratitud. Sí, gratitud incluso por los dolores, porque fueron ellos los que te trajeron hasta aquí, al umbral de una nueva etapa del alma. Hace falta mirar atrás con honestidad, preguntarse, ¿qué aún me retiene? ¿Qué necesito agradecer antes de soltar? Porque muchas veces cerramos ciclos con rabia, con resentimiento, con huida, y eso solo los mantiene abiertos en otra forma. El verdadero cierre es consciente, amoroso, respetuoso, como una despedida de alguien que, aunque hirió, cumplió su función en nuestro crecimiento interior. Y cuando ese cierre ocurre de verdad, hay un alivio silencioso. Un espacio interno se abre, como si el alma respirara por primera vez en mucho tiempo. Es en ese vacío fértil donde germina la transformación. Pero para que ese espacio florezca, hay que ir aún más profundo, reconocer los complejos inconscientes que te mantenían en ese ciclo. Solo así el nuevo camino podrá recorrerse con propósito y ligereza. Los complejos psíquicos son como bolsas de energía emocional acumulada que actúan tras el telón de nuestra conciencia. Son traumas, miedos, creencias y experiencias mal digeridas que forman núcleos autónomos dentro de la psique. Y lo más inquietante, actúan incluso cuando no nos damos cuenta. Una simple mirada, una palabra, una situación aparentemente inofensiva puede activar un complejo y hacernos reaccionar de forma exagerada, desconectados de la realidad presente. Reconocer un complejo es descubrir que alguien dirige tu vida en las sombras. Es doloroso, sí, pero también es liberador, porque solo podemos cerrar un ciclo con propósito cuando sabemos de dónde se originó. Muchas veces, la repetición de patrones no está en el otro, sino en el niño herido que aún grita dentro de nosotros. Y ese niño necesita ser acogido, no castigado, comprendido, no ignorado. La conclusión con propósito comienza cuando miramos hacia adentro con ojos nuevos, ya no buscando culpables, sino causas, ya no intentando controlar todo, sino comprendiendo el movimiento más profundo del alma. Cuando entendemos el porqué de algo, el para qué se revela, y es en ese instante que el ciclo no solo se cierra, sino que se transforma en puente. Un puente que nos lleva a una nueva forma de vivir, más consciente, más ligera, más auténtica.
La ligereza no proviene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de sentido. Cuando miramos atrás y reconocemos cada experiencia como parte de un diseño mayor, el alma descansa. Y ese descanso da lugar a algo nuevo, un renacimiento espiritual silencioso pero poderoso, porque ahora ya no somos los mismos, y lo que nos espera a continuación es precisamente esa nueva identidad, lista para florecer. El renacimiento espiritual no llega con trompetas ni aplausos, llega como una brisa suave tras la tormenta, como un silencio que cura más que 1000 palabras. Cuando cerramos un ciclo con conciencia, el alma encuentra espacio para expandirse. Y es en esa expansión que nace una nueva identidad, no construida con expectativas ajenas, sino con la verdad desenterrada en el proceso de cura. Es como si el ser esencial, durante tanto tiempo oculto, finalmente pudiera respirar. Este nuevo estado de ser no significa perfección, significa presencia. Presencia en el ahora, en las elecciones, en las relaciones, en los sentimientos. Es cuando comprendes que ya no necesitas demostrar nada, ni huir de ti mismo. Simplemente eres. Y ser, con autenticidad, es el mayor acto espiritual que existe. El alma renacida no busca grandiosidades. Encuentra sentido en los detalles, en las pausas, en la sencillez de vivir con verdad. Con el renacimiento surgen también nuevas responsabilidades, porque ahora lo sabes. Sabes quién eres. Sabes lo que duele, sabes lo que cura, y saberlo hace imposible volver a vivir en piloto automático. Es preciso sostener esta nueva conciencia con coraje. Coraje para mantenerte íntegro, incluso cuando el mundo intente arrastrarte de vuelta a las viejas máscaras. Porque el alma que ha renacido ya no cabe en lugares donde se niega la verdad. Esta es la invitación final. Sostiene tu alma despierta con presencia, con amor y con acción. La expansión no es un destino, es un movimiento constante, silencioso y sagrado. A cada elección, a cada relación, a cada paso, reafirmas quién te has convertido. Y ese convertirse es el verdadero milagro de la individuación. El viaje no termina aquí, solo se transforma en un nuevo comienzo. Y tú, ¿has sentido que estás viviendo un ciclo que ya no es tuyo, pero aún no sabes cómo salir de él? ¿Qué parte de tu alma está pidiendo liberación en silencio? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede tocar otras almas que también intentan entender lo que sienten. Si esta reflexión te ha ayudado de alguna manera, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir esta conciencia. Considera también suscribirte a la zona de miembros. Allí profundizamos aún más estas jornadas internas, con contenidos especiales para quienes sienten que están listos para sumergirse más profundamente. Un nuevo contenido ya está disponible y puede ser exactamente el siguiente paso en tu transformación. Con cariño y verdad, nos vemos en la próxima reflexión.